La mujer que descubrió que sí que nos llevamos mucho al morir. Irma e Imelda eran un par de hermanas gemelas, se adoraban mutuamente y siempre estaban juntas. Su gran amor y apego eran más que comprensibles, no solamente por el hecho de ser mellizas, sino porque solo se tenían la una a la otra en este mundo. A los 5 años fueron abandonadas por sus padres y terminaron en una casa hogar. Nunca fueron adoptadas por ninguna familia, pues la mayoría buscaban bebés a quienes criar desde temprana edad a su manera. Además, la institución sabía a la perfección que las niñas no permitirían por nada que se les separase, lo que hacía aún más complicada su adopción. Los años pasaron y la casa hogar ya no podía hacerse cargo de ellas, por lo que salieron a hacerle frente al mundo, las dos juntas como siempre. A pesar de ser gemelas idénticas y de amarse profundamente, eran muy diferentes la una de la otra. Imelda era muy dulce a pesar de todo el sufrimiento que había padecido en su vida. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y palabras de comprensión y esperanza en sus labios. Era muy trabajadora, disciplinada y ahorradora. Siempre tenía en la mente el sueño de alcanzar una mejor vida para su hermana y para sí misma, y consideraba que la perseverancia, el esfuerzo y la comprensión que casi nadie había tenido para ellas era el camino correcto para llegar. Por su parte, Irma también era una buena muchacha, especialmente tomando en cuenta la vida que le había tocado. Sin embargo, ella era mucho más temperamental, le dolían mucho las injusticias que habían pasado y guardaba bastante resentimiento en su corazón. También era trabajadora, sin embargo, utilizaba gran parte de su dinero en fiestas, alcohol e incluso drogas, pues eran lo único que le ayudaba a olvidar el sufrimiento. Aunque a veces le desesperaba la inocencia y buena voluntad de su hermana Imelda, verdad sea dicha, era una gran luz para su alma y de vez en cuando Irma trataba de imitar a su bondadosa melliza. La admiraba por no guardar rencor, por ser comprensiva, por ser capaz de resistir las tentaciones y vicios, siempre con el afán de buscar una vida mejor. Irma admiraba esta actitud y aunque le resultaba casi imposible, se había resuelto a imitarla poco a poco para así corresponderle a su hermana toda la esperanza que ella le brindaba. Habían pasado apenas 3 días del cumpleaños número 19 de Irma e Imelda, cuando el transporte público en el que Imelda iba a trabajar tuvo un aparatoso accidente. Lamentablemente, la buena mujer formó parte del grupo de 3 muertos que dejó el percance. Al enterarse de la noticia, Irma sintió como si le hubieran golpeado con un puño en el estómago. Sintió escalofríos invadiendo cada centímetro de su piel. Su garganta se cerró por completo y sus ojos se llenaron de lágrimas. La tragedia llegó a la vida de Irma por diferentes flancos, pues no solo había perdido a la única persona con la que contaba en el mundo. Los problemas económicos no tardaron en aparecer, pues con duras penas podía pagar el sepelio de su hermana. Irma hizo frente a sus problemas de la única forma que conocía. Se internó en una cantina de mala muerte y empezó a tomar para olvidar, pero el dolor solo aumentaba. En ese momento escuchó una canción que le tocó el alma y una frase que le cambió por completo la perspectiva y la vida. Esa frase decía: "El día que yo me muera no voy a llevarme nada". Como cualquier persona que pierde a un ser querido, a Irma le llegaban un torrente de emociones que cambiaban de un momento a otro y de un extremo a otro. La gran tristeza que tenía en ese momento se disfrazó de enojo. Estaba molesta con Imelda. No solamente por haberla abandonado, sino, sobre todo, por haber sido tan ingenua durante toda su vida. ¿De qué le sirvió trabajar tanto, ahorrar tanto y perdonar a esas personas que la hicieron sufrir, si le llegó su final y no se llevó nada? Ni el dinero ni las personas a quienes perdonó le servirán de nada en la otra vida. En ese momento se decidió a no ser una tonta, a vivir la vida solo por ella y para ella, a gastar su dinero en darse gustos, pero sobre todo a no perder el tiempo comprendiendo ni mucho menos perdonando a quienes le hicieran cualquier daño. Decidió que de ese punto en adelante, quien se le hiciera, se la pagaría, y nunca más desperdiciaría su perdón y compasión con nadie, pues eso fue algo que no le sirvió de nada a su bondadosa hermana. Los años pasaron e Irma siguió al pie de la letra su nueva filosofía:
creyendo que su hermana Imelda había sido la única persona buena en este mundo, por lo que siempre la quiso con todo el corazón. Pero al enterrar a su hermana, con ella también enterró todas las lecciones de vida que ella le inculcó. Irma tuvo varias parejas, sin embargo todas terminaban igual. A la mínima señal de mala actitud que percibía Irma, se lanzaba como una fiera a atacar, no solo con palabras, también con sus intrigas, manipulaciones, chantajes e incluso golpes. Como era de esperarse, todas estas relaciones siempre terminaban convirtiéndose en un infierno de violencia, lo que no hacía más que confirmar su creencia de que la única persona buena en este mundo ya había fallecido. Irma tuvo la bendición de ser madre en 3 ocasiones, y aunque en el fondo amaba a sus hijos, los vicios en los que estaba metida y la irresponsabilidad a la que se había comprometido le impedían hacerse cargo de ellos, y al poco tiempo, de una u otra forma, terminaba entregando a sus hijos a otras personas para que les dieran los cuidados que ella no sabía ni podía darles. Su hija mayor terminó siendo cuidada por una pareja que eran vecinos de un cuarto que rentaba Irma cuando su primogénita era apenas una bebé. Esta pareja siempre se ofrecía a cuidarle a la niña mientras la madre estaba fuera, hasta que un día Irma no regresó por ella. Estas personas criaron y educaron a la niña como si fuera una hija más y le brindaron una estabilidad que de otra forma no hubiera conocido nunca. Trató de ser buena madre con su segundo hijo, pero los vicios no se lo permitieron y la familia del padre del niño terminó por quitárselo. Cuando nació el más pequeño de sus hijos, perdió cualquier esperanza de ser capaz de criarlo y al desconocer la identidad del padre, terminó por entregarlo a una casa hogar, de la misma forma que lo hicieron con ella y su hermana. La vida de Irma llegó a su fin a la temprana edad de 33 años, justamente en el aniversario luctuoso de su amada hermana, a causa de una sobredosis. Murió sola en una pequeña habitación en ruinas que le prestaba uno de muchos compañeros de vicio. Al morir, vio su cuerpo demacrado, tirado en el suelo como un animal y arrebatado de toda dignidad. De inmediato supo lo que estaba pasando y por primera vez después de 14 años sentía una minúscula paz. Observó una brillante luz proveniente de su espalda y allí estaba Imelda, vestida de blanco, con un rostro angelical. Irma corrió hacia sus brazos y la abrazó con cariño, agradeciendo que por fin estarían juntas de nuevo. Como siempre, Irma utilizó el sarcasmo para ocultar su alegría y con lágrimas y un poco de alivio le dijo a Imelda: «Por fin te veo, hermanita tonta. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te aferraste a ser responsable, a ser buena, a perdonar a los demás, si al final de cuentas no te sirvió de nada? Si no hubiera sido esa mañana al trabajo temprano como siempre, no te hubiera pasado nada y nunca te hubiera perdido. ¿Por qué no te diste cuenta que al final de cuentas no nos llevamos nada al morir? Pues míranos ahora, nada nos llevamos al mundo y nada nos trajimos de él». Al escuchar estas palabras, el rostro de Imelda cambió a un semblante de mucha seriedad mezclada con compasión y respondió: «Te equivocas, hermanita», dijo Imelda mientras apuntaba con su dedo índice y medio a la cegadora luz brillante que salía de su pecho. «Cuando la vida se acaba, nos traemos muchas cosas. Nos traemos todo aquello que sembramos en nuestro corazón, todos los sentimientos que guardamos, todas las cosas que hacemos y experimentamos, todo lo que hacemos por el prójimo, todo eso nos lo traemos y lo cargamos en este nuevo plano de existencia. Yo sé que crees que fui tonta, pero solamente estaba llenando mi corazón de amor, de perdón, de virtudes como la honestidad y la rectitud, de buenos deseos para los demás. Así que me puedes decir tonta por hacerlo, pero me alegro de haberlo hecho». Al escuchar estas palabras, Irma quedó asombrada, pero cuando bajó la mirada para ver el contenido de su corazón, lo que miró fue la oscuridad y la corrupción del rencor, del vicio, del odio, de la tristeza, de la vergüenza, del arrepentimiento y del mal que hizo a los demás, y descubrió que sí que nos llevamos mucho al morir, y ahora tendría que cargar con todo eso que se llevó de este mundo. Pero en medio de esa oscuridad que invadía su pecho, se encontraba una pequeñísima chispa de luz, pero de gran resplandor. Era el amor que siempre guardó
por su hermana. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Compártela, pues puedes ganar el reconocimiento a la mejor reflexión. Esta historia la escribí basándome en parte en algo que estudié hace mucho tiempo por cuenta mía. Era un tratado de teología sobre el cielo y el infierno. Ya saben que mi canal es totalmente laico y respetuoso de todas las creencias. Sin embargo, lo que leí en ese tratado nos puede servir a todos en nuestro desarrollo humano, independientemente si somos religiosos o no, pues la verdadera sabiduría es universal. Ahí se decía que parte de lo que hace al cielo cielo y al infierno infierno es que pasaremos toda la eternidad con nosotros mismos. Por eso cada persona gozará o sufrirá en la medida de lo que haya sembrado en sí mismo durante su vida. Como decía, esto es enriquecedor independientemente de las creencias que cada quien tenga, pues no necesitamos morir para empezar a experimentar ese cielo o ese infierno. Esta historia tiene mucho que ver con la que hice hace poco titulada "Creía que su odio era justificado". Y en ese relato muchas personas me escribieron: "No sé cómo deshacerme del rencor y perdonar". Y vaya que los comprendo, pues la compasión y comprensión como la que tenía Imelda son dones, gracias, mismas que nacen con el tiempo, no se pueden forzar. Sin embargo, parte de la reflexión de la historia actual que quiero que se lleven es que si no pueden o no quieren perdonar y liberarse del rencor por compasión, está bien, están en su derecho, pero por lo menos háganlo por egoísmo. No permitan que esas personas que quieren lastimarlos lo logren, contaminando esa parte de su ser que solo pueden dañar si ustedes les dan el poder de hacerlo. Daño que permanecerá con ustedes por mucho tiempo, así que digan en su interior a todas esas personas: no te voy a seguir el juego y menos te voy a permitir que me sigas lastimando, dejando que mi corazón se llene de resentimiento. Te perdono porque ya no pienso darle más poder a tus errores y rechazo todas las emociones dolorosas que hayas querido sembrar en mí. Y te pido y te exijo que te las lleves contigo porque a ti es a quien pertenecen. Por último, quiero invitarlos a que, al igual que Irma, volteen su mirada hacia su pecho y observen qué han estado sembrando en su corazón. Si Dios no lo quiera, en estos instantes terminara su camino de aprendizaje en este mundo, ¿qué sería lo que se llevarían al otro? ¿Acaso les gustaría cargar con todo eso por la eternidad? ¿Qué cosas quieren empezar a sembrar a partir de este momento en su corazón? Recuerda ser de los primeros en compartir tu reflexión para poder contestarte y sobre todo para que pueda ser elegida como la mejor reflexión y compartida para que todos la lean en las publicaciones de reconocimiento que hago todos los viernes y lunes. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela con cualquier persona a quien le pudiera servir esta reflexión. Si gustas apoyarme para seguir publicando estos bellos relatos, puedes unirte a patreon.com/Fernando Pineda, pero sobre todo, sigue alimentando tu alma.